Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Storyboarding, el canal donde les enseño todo lo que necesitan saber sobre el arte de contar historias. Esta es la segunda parte del video enfocado en técnicas narrativas. En esta oportunidad hablaremos acerca de el tiempo, el espacio, el narrador, el tono y el estilo y, como es usual, les voy a dar ejemplos de cómo aplicarlas a sus historias. Empecemos por el tiempo. El tiempo es la forma en que se ordenan los acontecimientos de la historia. Puede ser lineal, donde se sigue un orden cronológico, o no lineal, donde se altera ese orden usando flashbacks, flashforwards, analepsis o prolepsis. Por ejemplo, en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el tiempo es no lineal y se mezclan el pasado, el presente y el futuro. Un ejemplo de tiempo lineal es la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway, donde se narra la lucha de un pescador con un gran pez durante 3 días seguidos. Otro ejemplo de tiempo lineal es la película Parásitos de Bong Joon-ho, que cuenta la historia de una familia pobre que se infiltra en una familia rica siguiendo un orden cronológico sin saltos temporales. Un ejemplo de tiempo no lineal es la película Memento de Christopher Nolan, donde se narra la historia de un hombre que sufre de amnesia y que busca al asesino de su esposa usando notas y tatuajes, pero en orden inverso. Otro ejemplo de tiempo no lineal es la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que cuenta la historia de varios personajes relacionados con el crimen organizado usando flashbacks, flashforwards y analepsis que alteran el orden cronológico. El espacio es el lugar o los lugares donde ocurre la historia. Puede ser real, donde se usa un espacio existente o reconocible, o ficticio, donde se crea un espacio imaginario o fantástico. Por ejemplo, en la saga Harry Potter de J.K. Rowling, el espacio es ficticio y se crea el mundo mágico de Hogwarts y otros lugares. Otro ejemplo es la novela El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, donde se narra una épica que transcurre en la Tierra Media, un mundo imaginario lleno de razas, lenguas y mitos. Un ejemplo de espacio real es la novela El Código Da Vinci de Dan Brown, donde se narra una aventura que transcurre en diferentes lugares históricos y culturales de Europa, como el Louvre, el Vaticano o la Capilla Sistina. Otro ejemplo de espacio real es la película Roma de Alfonso Cuarón, que ambienta su historia en la Ciudad de México de los años 70, recreando con detalle los lugares y las costumbres de la época. El narrador es la voz que cuenta la historia. Puede ser omnisciente, donde sabe todo lo que ocurre en la historia y lo que piensan y sienten los personajes, o limitado, donde solo sabe lo que ocurre desde el punto de vista de un personaje o de varios. Por ejemplo, en la novela El perfume de Patrick Süskind, el narrador es omnisciente y nos muestra los pensamientos y las sensaciones del protagonista. Un ejemplo de narrador omnisciente es la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde se narra la historia de un estudiante que comete un asesinato y su posterior remordimiento, mostrando los pensamientos y las emociones de todos los personajes. Otro ejemplo es la película El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, que cuenta la historia de un conserje y su protegido usando una voz en off que sabe todo lo que ocurre y lo que piensan los personajes e incluso interviene con sus comentarios. Un ejemplo de narrador limitado es la novela Drácula de Bram Stoker, donde se narra la historia del conde vampiro y su persecución por un grupo de cazadores, usando cartas, diarios y documentos escritos por los personajes. Otro ejemplo es la película El Club de la Pelea de David Fincher, que cuenta la historia de un hombre que sufre de insomnio y que crea un club de pelea usando la primera persona del protagonista, que solo sabe lo que ocurre desde su punto de vista. El tono es la actitud o el estado de ánimo que transmite el narrador o los personajes al contar la historia. Puede ser serio, cómico, irónico, dramático, sarcástico, etc. Por ejemplo, en la novela El Quijote de Miguel de Cervantes, el tono es cómico e irónico y se burla de las aventuras del protagonista.
Un ejemplo de tono serio es la novela 1984 de George Orwell, donde se narra una distopía donde una sociedad vive bajo el control totalitario del Gran Hermano. Un ejemplo de tono dramático es la película La lista de Schindler de Steven Spielberg, que transmite una actitud seria y trágica al contar la historia de un empresario alemán que salva a miles de judíos del Holocausto. El estilo es la forma en que se usa el lenguaje para contar la historia. Puede ser sencillo, complejo, coloquial, formal, poético, etc. Por ejemplo, en la novela Rayuela de Julio Cortázar, el estilo es complejo y experimental y se juega con las palabras y las estructuras. Un ejemplo de estilo sencillo es la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde se narra una fábula infantil con un lenguaje claro y directo. Otro ejemplo es la película Boyhood de Richard Linklater, que usa un lenguaje natural y cotidiano para contar la historia de un niño que crece durante 12 años. Un ejemplo de estilo complejo es la novela Ulises de James Joyce, donde se narra un día en la vida de un hombre en Dublín con un lenguaje lleno de alusiones, juegos de palabras y experimentos formales. Otro ejemplo es la película El discurso del rey de Tom Hopper, que usa un lenguaje formal y elaborado para contar la historia de un rey que tiene problemas para hablar en público. Amigos, ya hemos terminado este video, donde les he mostrado algunas de las técnicas narrativas que pueden usar para crear historias fantásticas. Hay muchas más técnicas narrativas que pueden aprender y practicar, como el punto de vista, los diálogos, las descripciones y las metáforas. Y lo más importante es que sepan qué quieren contar y cómo quieren contarlo. Y para eso, lo mejor es leer mucho y escribir mucho, para mejorar su habilidad narrativa y desarrollar su propia voz. Así que los invito a que sigan leyendo y escribiendo historias, a que exploren su imaginación y su creatividad, a que expresen sus ideas y sus emociones, a que compartan sus historias con el mundo. Porque las historias son una forma poderosa de comunicar, de conectar, de transformar. Y si quieren saber más sobre las técnicas narrativas o sobre cualquier otro tema relacionado con el arte de contar historias, déjenme un comentario abajo y yo les contestaré lo antes posible. Y si les gustó este video, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ningún otro video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.